Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en los contrastes de la vida de Pío Baroja. Una obra fascinante, sin duda. Totalmente. ¿Listos para viajar a la España del siglo XIX? Por supuesto, un viaje a través de las historias de Eugenio de Aviraneta. Exacto, un personaje que vivió en carne propia las turbulencias de la época. Imagínense, España en la década de 1820. Suena intenso. ¿Qué tipo de historias nos cuenta Aviraneta? Bueno, Aviraneta nos presenta un elenco de personajes increíbles, desde guerrilleros astutos hasta figuras de la realeza, ¡Wow! pasando por aventureros y oportunistas, cada uno con sus propias historias, sus motivaciones, sus contradicciones. Me encanta. Empezamos por el contexto histórico. Para entender realmente estas historias necesitamos comprender la España de la época. Claro, pongámonos en situación. España en 1820 estaba en plena lucha entre dos bandos. Los constitucionalistas, que buscaban un gobierno más representativo con límites al poder del rey, y los realistas, que defendían la monarquía absoluta y el orden tradicional. Ya veo una especie de pulseada por el futuro del país. Y en medio de todo esto, la intervención francesa. Medio lío. ¿Cómo afectaba eso a la situación? La presencia de Francia añadía un nivel extra de complejidad. Influían en los acontecimientos, apoyaban a un bando u otro y generaban alianzas y enemistades. Imagínate, un país luchando por su identidad con potencias extranjeras metiendo mano en el asunto. Exactamente. No me quiero imaginar estar en medio de semejante quilombo. En este contexto tan complejo aparece la figura del empecinado, ¿no? ¿Qué podemos decir de este personaje? Don Juan Martín Díez, el empecinado, era un líder guerrillero. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra los franceses y los realistas. No era solo un soldado valiente, sino también un estratega brillante. Impresionante. Sus acciones no solo desafiaban al poder establecido, sino que también inspiraban a la gente a luchar por sus ideales. Podemos decir que era un héroe popular. Sin duda. Sus hazañas se convertían en leyendas. Por ejemplo, se cuenta que en una ocasión escapó de Valladolid junto a Aviraneta, burlándose de las fuerzas realistas. Es como sacado de una película de espías. Imagínense, una fuga audaz llena de ingenio y valentía. Y hablando de personajes interesantes, ¿qué me puedes contar del Capitán Malasombra? Me intriga su apodo. Malasombra. Es un personaje peculiar. Un guerrillero eficaz, pero con una aura de misterio y melancolía. Su apodo sugiere una historia oscura, quizás una tragedia personal, o una mala racha en la vida. Es interesante cómo Baroja usa los apodos para dar pistas sobre la personalidad de sus personajes. ¿Y qué hay del Niño de Baza? Su nombre sugiere juventud e intriga. El Niño de Baza es otro personaje que no podemos pasar por alto. Es un joven astuto y ambicioso que busca fortuna en medio del caos. Sus acciones a veces rozan lo cuestionable, pero reflejan la realidad de aquellos que buscaban aprovecharse de la situación. Entiendo. Un oportunista que busca sacar provecho del desorden. ¿Y qué nos puedes contar de la familia Cheramonte? Parecen ser un poco diferentes a los demás personajes que hemos mencionado. Sí, la familia Cheramonte nos transporta a un escenario diferente. Son una familia maltesa que reside en Alejandría, Egipto. Aviraneta los conoce en sus viajes posteriores y a través de ellos, Baroja nos ofrece una visión de la vida fuera de España, Interesante. en un contexto multicultural. Qué interesante. Es como si Baroja nos invitara a viajar por diferentes mundos a través de los ojos de Aviraneta. Y hablando de viajes, ¿qué aventuras memorables de Aviraneta destacarías? Aviraneta era un hombre de acción, siempre en movimiento. Su vida era una sucesión de aventuras y desafíos. Por ejemplo, participó en una emboscada estratégica contra las fuerzas realistas en Alba de Tormes, donde colaboró con el capitán Malasombra para lograr una victoria decisiva. Una batalla en toda regla. Exactamente. Un ejemplo perfecto de la táctica guerrillera en acción. Increíble. ¿Y qué hay de sus viajes a lugares como Tánger y Alejandría? Imagino que esas experiencias le habrán marcado. Sin duda. En Tánger se encontró con una sociedad diversa y compleja, llena de oportunidades y peligros, y en Alejandría intentó unirse al ejército egipcio, lo que nos muestra su ambición y su capacidad de adaptación. Es fascinante cómo Aviraneta se mueve con tanta naturalidad en escenarios tan distintos. Debe haber aprendido mucho de todas esas culturas. Por supuesto. Y esas experiencias se reflejan en su forma de ver el mundo. Aviraneta es un hombre que ha aprendido a navegar en la incertidumbre, adaptarse a los cambios y a encontrar oportunidades donde otros solo ven dificultades. Una verdadera lección de vida, diría yo. Y una que Baroja nos transmite con maestría a través de sus relatos. Totalmente de acuerdo. Y no se trata solo de las aventuras en sí mismas, sino de lo que revelan sobre Aviraneta y la época que le tocó vivir. ¿Qué temas o reflexiones destacarías en las historias de Aviraneta? Un tema central es el choque de ideologías. Aviraneta, al igual que muchos en su época, se ve atrapado en la lucha entre el constitucionalismo y el absolutismo.
Una lucha que, como vimos, dividió a la sociedad española y tuvo consecuencias profundas en la vida de las personas. Exacto. A través de Aviraneta, Baroja nos muestra cómo este conflicto se vivía en el día a día, cómo afectaba las decisiones, las lealtades, las relaciones. Es como si nos invitara a reflexionar sobre el poder de las ideas y cómo éstas pueden moldear el destino de una nación. Y también sobre el impacto que tienen en la vida de las personas, en sus sueños, sus esperanzas y sus decepciones. Y hablando de decepciones, ¿cómo le afectan a Aviraneta las experiencias que vive? Cambian a lo largo de la historia. Al principio, Aviraneta es un joven idealista, lleno de entusiasmo por la causa constitucionalista. Pero a medida que avanza en su viaje, la realidad de la guerra y la política le van mostrando una cara más cruda del mundo. Se enfrenta a la traición, la violencia, la corrupción. Y estas experiencias le obligan a cuestionar sus creencias y a replantearse su lugar en el mundo. Es decir, que su idealismo se pone a prueba. Exactamente. Y ese proceso de aprendizaje, aunque doloroso, es también muy humano. Es algo que todos podemos experimentar en nuestras propias vidas. Me gusta esa idea. La búsqueda de un propósito, la lucha por nuestros ideales, la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Es interesante cómo Baroja utiliza las aventuras de Aviraneta para explorar temas tan universales. Y lo hace con un estilo literario muy particular. ¿Te has fijado en la forma en que escribe Baroja? Claro, su prosa es directa, sin florituras. Va al grano, pero al mismo tiempo es capaz de crear imágenes vívidas y personajes memorables. Sí, Baroja es un maestro del detalle. Sus descripciones son precisas y a través de ellas nos transmite la atmósfera de la época, las emociones de los personajes Sí, y la complejidad del mundo que los rodea. Es como si estuviéramos allí, con ellos, viviendo cada aventura, cada encuentro, cada desengaño. Exactamente. Y esa es la magia de Baroja, su capacidad de transportarnos a otro tiempo y lugar, de hacernos sentir parte de la historia, de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia existencia. buenísimo. Creo que ya hemos cubierto bastante en esta primera parte de nuestra inmersión en los contrastes de la vida. Sí, Pero esto recién empieza, ¿verdad? así es. Aún nos quedan muchas historias por descubrir. Perfecto. Entonces, los esperamos en la próxima parte de esta inmersión profunda en el mundo de Pío Baroja. Retomamos nuestro viaje por los contrastes de la vida. En esta parte nos adentramos en las historias del Niño de Baza y Rosa de Alejandría, Me parece perfecto. dos personajes que nos muestran otras caras de la España del siglo XIX y del propio Aviraneta. En la primera parte vimos el lado más aventurero y político, con guerrilleros y figuras históricas como el empecinado. Ahora, con el Niño de Baza, parece que entramos en un terreno más turbio, ¿no? Un mundo de oportunismo y ambición desmedida. Exactamente. El Niño de Baza es un personaje enigmático. Nunca se revela su verdadero nombre, lo que añade un aura de misterio a su figura. Lo conocemos en un momento de crisis, durante la emigración de liberales a Gibraltar tras la caída del gobierno constitucional. Un momento caótico, lleno de incertidumbre y desesperación. ¿Y cómo se maneja el Niño de Baza en este contexto? Bueno, él es un maestro del aprovechamiento. En medio del caos ve oportunidades para enriquecerse, sin importar las consecuencias. Aviraneta lo describe como un joven astuto, sin escrúpulos, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Podríamos decir que es un antihéroe, un personaje que, a pesar de sus métodos cuestionables, tiene algo que nos atrae, que nos hace querer saber más sobre él. Sí, creo que esa es una buena definición. Baroja no lo presenta como un villano, sino como un producto de su tiempo. Un reflejo de una sociedad donde la supervivencia a menudo se anteponía a los principios. Y sus aventuras nos llevan a lugares fascinantes, ¿no? Recuerdo que mencionaste Tánger. Sí, en Tánger, el Niño de Baza se involucra en el turbio mundo del comercio de esclavos. A través de sus ojos, Baroja nos ofrece una visión crítica de este negocio despiadado, mostrándonos la crueldad y la avaricia que lo impulsaban. Es un recordatorio de que incluso en medio de grandes convulsiones históricas como la lucha por la libertad y la independencia, siempre hay quienes buscan sacar provecho del dolor ajeno. Totalmente de acuerdo. Y ahora, cambiando de escenario, nos trasladamos a Egipto con la historia de Rosa de Alejandría. Me encanta ese contraste. Aquí dejamos de lado la política y la guerra para adentrarnos en una historia más personal, donde el romance y las relaciones interpersonales cobran protagonismo. Pasar de la crudeza del comercio de esclavos a una historia de amor en un escenario exótico como Alejandría. Cuéntame más sobre Rosa. ¿Quién es ella? Rosa es una joven maltesa que vive en Alejandría con su familia. Aviraneta la conoce durante su estancia en Egipto, y entre ellos surge una atracción mutua. Ella representa a la mujer moderna que busca su propio camino en un mundo dominado por hombres. Es inteligente, independiente y desafía las convenciones sociales. Suena como un personaje fascinante. ¿Y cómo reacciona Aviraneta ante ella? Aviraneta, a pesar de su carácter aventurero y un tanto cínico, se siente cautivado por la inteligencia y la determinación de Rosa.
Su relación nos muestra otra faceta de Aviraneta, un lado más sensible y romántico que quizás no habíamos visto hasta ahora. Es interesante cómo Baroja utiliza las relaciones amorosas para explorar las complejidades de sus personajes. ¿Y qué nos dice esta historia sobre el contexto social de la época? A través de Rosa, Baroja nos invita a reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad del siglo XIX, sus aspiraciones, sus limitaciones, su lucha por la libertad y la igualdad, temas que, como bien sabemos, siguen siendo relevantes en nuestros días. Totalmente de acuerdo. Y me imagino que la diferencia cultural entre Rosa, una mujer maltesa criada en Alejandría, y Aviraneta, un español que ha viajado por medio mundo, también añade una capa extra de complejidad a la relación. Por supuesto. La historia de Rosa y Aviraneta nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las diferencias culturales pueden enriquecer o complicar una relación. Es una historia universal que nos habla de la búsqueda de conexión en un mundo diverso y complejo. Y a través de ella, Baroja nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de relacionarnos con los demás, con nuestras diferencias y nuestras similitudes. Y seguimos con nuestro recorrido por los contrastes de la vida. Si no me equivoco, en esta parte de Aviraneta nos lleva a Grecia, ¿verdad? Exacto. Un escenario totalmente distinto a los que hemos visto hasta ahora. Después de sus aventuras en España, Tánger y Alejandría, Aviraneta decide unirse a la lucha por la independencia griega. Ajá. Un nuevo continente, una nueva causa, un nuevo capítulo en su vida. La verdad es que no me sorprende. Aviraneta parece un personaje siempre en busca de nuevas experiencias, nuevos desafíos. ¿Y qué encuentra en Grecia? Es diferente a lo que esperaba. Grecia es un crisol de ideales, nacionalismos, ambiciones personales. Aviraneta se encuentra en medio de una lucha compleja, donde no todo es blanco o negro. Las lealtades son frágiles, la corrupción está presente y los intereses individuales a menudo se anteponen al bien común. Suena como un escenario bastante complicado. Y en medio de todo esto, Aviraneta se cruza con figuras históricas como Lord Byron, ¿no? Un personaje legendario envuelto en un aura de romanticismo y rebeldía. Sí, la presencia de Byron en Missolonghi añade una dimensión fascinante a la narración. Aviraneta describe a Byron como un hombre idealista, con una visión romántica de la lucha por la libertad, pero también observa cómo esa visión choca con la realidad de la guerra, con las dificultades prácticas y las luchas internas entre los propios griegos. Es decir, que Byron, a pesar de sus buenas intenciones, no encaja del todo en el contexto griego. Exactamente. Byron representa ese idealismo romántico que a veces se topa con la cruda realidad. Y Aviraneta, como siempre, observa todo con ojo crítico, sin dejarse llevar por las apariencias. Me imagino que esa experiencia debe haber sido bastante desilusionante para Aviraneta. Ver cómo los ideales se enfrentan a la realidad, cómo las expectativas no siempre se cumplen. Sin duda, Aviraneta nos describe las tensiones entre los líderes griegos, la dificultad para organizar un ejército efectivo, la desilusión de muchos voluntarios extranjeros que llegaron a Grecia con grandes esperanzas. Es una visión realista que no idealiza la lucha por la libertad, sino que nos muestra también su lado oscuro. Y en medio de todo esto, Aviraneta se reencuentra con algún viejo conocido. Sí, en un giro inesperado, Aviraneta se cruza de nuevo con el niño de Basa, quien, fiel a su estilo, ha llegado a Grecia buscando nuevas oportunidades para enriquecerse. ¡Qué personaje! Siempre buscando sacar provecho de cualquier situación. Me imagino que su presencia añade un toque de ironía a la historia. Exactamente. El niño de Basa representa esa ambición desmedida que no conoce límites, que puede manifestarse en cualquier contexto, incluso en medio de una lucha por la libertad. Y mientras Aviraneta observa todo esto, ¿qué pasa con Lord Byron? ¿Cómo termina su historia en Grecia? La muerte de Byron marca un punto de inflexión en la narración. Aviraneta, a pesar de no haber tenido una relación cercana con el poeta, se ve afectado por su partida. Es como si la muerte de Byron simbolizara la fragilidad de los sueños, el ocaso de un idealismo que no pudo sobrevivir a la crudeza de la guerra. Un final triste para un personaje tan icónico. Y después de esto, ¿qué hace Aviraneta? ¿Se queda en Grecia o decide seguir su camino? Desilusionado con la causa griega, conmovido por la muerte de Byron, Aviraneta decide abandonar Missolonghi y embarcarse en un nuevo viaje, esta vez de regreso a Europa. Baroja nos deja con un final abierto, invitándonos a reflexionar sobre el significado del viaje, la búsqueda de un propósito y la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Es interesante cómo Baroja utiliza las experiencias de Aviraneta para explorar temas universales. La lucha por los ideales, la desilusión, la búsqueda de un lugar en el mundo.
Temas que resuenan con nosotros sin importar la época en la que vivamos. Exactamente. Los contrastes de la vida es un libro lleno de aventuras, reflexiones y personajes memorables. Una obra que nos invita a viajar en el tiempo, a explorar diferentes culturas y a confrontarnos con la complejidad de la naturaleza humana. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo de Pío Baroja. Espero que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Y recuerden, siempre hay nuevas historias esperando ser descubiertas. Hasta la próxima.